¿Qué tal, hermanos? Muy buenas noches, el Señor los bendiga. Es un gozo nuevamente poder estar aquí delante, primeramente, de la presencia del Señor y pues también con ustedes, ¿verdad? Desde sus casas. Pues en un martes más, hermanos, en un martes más de la palabra, de estudio de la palabra del Señor, que estaremos viendo pues a lo largo de esta hora aproximadamente un tema más de este curso que ya sería nuestra lección 10ª, ¿sí? Nuestra lección número 10 de nuestro curso de Conociendo la Palabra de Dios. Amén, hermanos. Como les decíamos la semana pasada, ya ahora empezaremos con el Nuevo Testamento. El día de hoy se dará la introducción a lo que es el Nuevo Testamento, a lo que representa el Nuevo Testamento, de cómo está dividido, de cómo fue evolucionando, qué antecedentes tiene, de dónde se formó el Nuevo Testamento. Es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Amén, hermanos. Entonces, pues nuevamente la exhortación que hacemos cada martes, ¿verdad? Y cada día de lunes a jueves y sábado y domingo que tenemos nuestras reuniones, junte a su familia. Amén, hermanos. Junte a su familia ahí al lado de la pantalla, del celular, la tablet, la laptop, etcétera, donde se acostumbre ver la enseñanza de la palabra del Señor. Júntense ahí, hermanos, en el nombre de Jesús. Llame a sus hijos, a su esposa, a su esposo, ¿verdad? Respectivamente, y estemos todos listos para aprender más de la palabra del Señor. Amén, hermanos. Entonces, como les comentaba, el día de hoy es nuestra lección número 10, que habla acerca de lo que es el Nuevo Testamento. Sí, son las generalidades de lo que es el Nuevo Testamento en sí, de sus libros, de sus epístolas, de qué tipo de libros contiene, etcétera. Amén, hermanos. Antes de empezar, antes de continuar con la lección, vamos a darle gracias al Señor, vamos a orar, vamos a pedirle su guianza, vamos a pedirle sabiduría. Vamos a inclinar nuestro rostro, por favor, cierren sus ojos y démosle gracias a nuestro Señor Jesucristo. Padre, cuántas gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús en esta noche, Padre, por la bendición que nos das, Dios mío, de poder estar aquí reunidos, Señor, en tu nombre, Padre, de una vez más, Señor, tener, Señor, las puertas abiertas, Señor, de esta tecnología, Padre, de estos medios que estamos usando para que tu palabra llegue, Señor, para que tu palabra se transmita, Señor, a nuestras ciudades, Padre, a nuestras iglesias, Padre, en otros estados, en otros países, Señor. Muchas gracias, Padre, por la bendición que nos das, Señor, como iglesia, de alcanzar a otras personas, Señor, que tal vez antes ni siquiera hubiéramos imaginado, Padre, pero esta obra, Señor, es tuya, Padre, y a ti la queremos dedicar en esta noche, Padre. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, primeramente a mí, Señor, háblame, Padre, ministrame por medio de tu palabra, Señor, y después úsame para que mis hermanos, Señor, sean bendecidos también en esta noche, Padre. Guárdanos a todos de todo mal, Padre, y que nuestro corazón en este momento, Padre, esté dispuesto, Señor, que esté hambriento, Señor, para llenarse con tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor Santísimo. Amén. Amén, hermanos. Entonces vamos a comenzar nuestra lección número 10. Sí, ya son 10 lecciones. Ya son 10 semanas, no consecutivas, porque recordemos que ahí entre los meses de diciembre y enero hubo un pequeño receso, tuvimos un pequeño receso de 3 semanas, pero ya esta es nuestra lección número 10 de este curso de Conociendo la Palabra de Dios. Nos acercamos ya al final, hermanos. Si el Antiguo Testamento es la parte con más libros, si es la parte con más contenido, nos llevó 9 semanas, nos llevó 9 lecciones, hermanos, estudiar el Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento es más pequeño, ¿sí? Se divide al igual que el Antiguo Testamento en 5 partes, que ahorita vamos a analizar, que ahorita vamos a revisar, pero sus libros son más cortos, ¿sí? Por ejemplo, los libros más largos del Nuevo Testamento son, por mencionar alguno, Mateo, Lucas, Hechos, Apocalipsis, son los libros más extensos. Pero ni siquiera esos libros más extensos del Nuevo Testamento, hermanos, son siquiera la mitad de los libros más extensos del Antiguo Testamento, como por ejemplo Salmos, ¿sí? O Isaías o Jeremías, ¿sí? Estos libros son de muchos capítulos, de capítulos más largos, y los del Nuevo Testamento no tanto, ¿sí? Son capítulos más cortos, son libros más cortos, entonces nos va a llevar menos tiempo estudiarlo. No porque el contenido sea menos importante, al contrario, hermanos, sino porque son libros más pequeños y más rápido puede fluir la enseñanza. Amén. Hay algunos datos que saber acerca del Nuevo Testamento, hermanos. Comparándolo, por ejemplo, con el Antiguo Testamento, recordemos que el Antiguo Testamento es
la representación del antiguo pacto de nuestro Señor Dios Padre, ¿sí? de Jehová Dios con su pueblo, con Abraham principalmente, ¿sí? o con Abraham primeramente, de cómo por medio de él serán benditas todas las naciones de la tierra, de cómo él le prometió que iba a tener una gran descendencia, así como las estrellas, como los granos de arena que hay en el mar. El Señor Dios, Jehová, le prometió a Abraham que así sería su descendencia, siendo él un hombre mayor, siendo su esposa Sara también una mujer mayor y estéril, pues el Señor hizo un pacto con ellos, ¿verdad? De que si Abraham seguía a Dios, sí, que en ese momento todavía no se revelaba como Jehová, sino simplemente como Dios, el Padre, el Creador, pues mientras tuvieran esa relación cercana, si Abraham con el Padre y sus descendientes con el Padre, Dios, nuestro Creador, no dejaría solo al pueblo de Israel, a los descendientes de Abraham, que después vino a ser el pueblo de Israel hasta el día de hoy. Bueno, uno de los tantos descendientes de Abraham, pero específicamente el pacto de Dios Padre fue con Abraham y su hijo por medio de su descendencia de Isaac e Israel. Amén. Entonces, ¿ese pacto en qué consistía? Pues en obedecerlo, en serle fiel. Después, en el monte Sinaí, con los 10 mandamientos, en seguir sus leyes, las que tenemos en Levítico, las que después se vuelven a reiterar en Deuteronomio. ¿Sí? Ese fue el pacto que hizo primeramente el Señor, ¿sí? Dios nuestro Padre, Dios nuestro Creador, con su pueblo Israel. Ese es el antiguo pacto. El Antiguo Testamento trata de eso, de cómo el pueblo, los descendientes de Abraham, los que el Señor le prometió a Abraham que iba a tener, cómo cumplieron o incumplieron el pacto con el Señor, ¿sí? Con el Padre, ¿sí? Cómo abarataban el sacrificio, lo veíamos la semana pasada con los profetas menores, cómo ya llegó un momento en que llevaban a sacrificar cualquier animal, pecaban y no se arrepentían, simplemente llevaban ahí un becerro todo flaco, un borrego pues que estuviera enfermo, etc. Ya no había la relación, la seriedad en el pacto. Y ahí fue donde se acabó, ¿sí? Fue donde nuestro Señor, nuestro Creador, Dios el Padre, en conjunto con el Hijo y el Espíritu Santo en el trono celestial, vieron que el antiguo pacto ya no funcionaba porque la gente ya no le interesaba, ya no tenía temor de Dios, ¿sí? Ya habían matado a los profetas, ya no seguían la ley, no cumplían con la Torá, escuchaban a otras personas, seguían otros dioses, etc. Y el sistema sacrificial, que era la forma de redimirse delante del Padre, ya no funcionaba, hermanos. Ya la gente jugaba con eso, sí, entregaban cualquier cosa. Fue cuando se rompe el pacto por el pecado, por la desobediencia, ¿sí? de la humanidad, del pueblo, no por el Señor. El Señor es fiel a sus palabras, pero ¿qué hizo entonces? Renovar ese pacto, ¿sí? Eso fue lo que hizo, pues se pusieron en el cielo, ¿sí? De acuerdo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para ver de qué manera ahora se podría salvar a la humanidad, cuando nuestro Señor Jesucristo, pues viene en obediencia a cumplir y a rescatarnos, amén, hermanos, a cumplir en Él ese nuevo pacto. Y eso es el antiguo, eso es el Nuevo Testamento, pero no es el antiguo, eso es el Nuevo Testamento, ¿sí? Veamos algunos antecedentes. A la iglesia del primer siglo, hermanos, es decir, de cuando el Señor Jesús resucita, pasa 40 días más en la tierra y luego es su ascensión, ¿sí? Se lleva a cabo su ascensión, se va al cielo nuevamente a habitar a la diestra del Padre, donde le corresponde estar, donde siempre debió de haber estado. Para esta primera iglesia que se quedó, hermanos, de los 12 apóstoles, ¿sí? De Pedro, Juan, Santiago, Tomás, Felipe, que se quedó Bartolomé, que se quedó, por ejemplo, Matías como el sustituto de Judas, etcétera. Toda esta nueva generación, hermanos, de creyentes, y esta primera generación, mejor dicho, esta primera generación de creyentes, si nosotros leemos, hermanos, el libro de Hechos, por ejemplo, que es quien hace mayor referencia a lo que pasó con ellos después de que el Señor ascendió, vemos que Pedro, Esteban, ¿sí? Pablo, en sus predicaciones citan pasajes, porciones del Antiguo Testamento. ¿Por qué, hermanos? Porque para la iglesia del primer siglo esa era su Biblia, ¿sí?
Las escrituras estaban compuestas únicamente por los libros del Tanaj, ¿sí? Por eso es que vemos muchas referencias, por ejemplo, en el día de Pentecostés, ¿sí? En el día en que Pedro llama a exhortación a la gente, que cita al profeta Joel, ¿sí? En ese día cuando están hablando otras lenguas, Pedro ahí, por ejemplo, cita al profeta Joel. Esteban prácticamente se avienta todo el Antiguo Testamento, hermanos, antes de su muerte, ¿sí? Antes de su martirio y de su muerte. Pablo constantemente cita pasajes de Salmos, por ejemplo, cita pasajes de otros profetas, de Génesis, de la Torá, etcétera, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa era la palabra que ellos tenían, hermanos, esas eran las escrituras, esa era su Biblia. Como judíos, esa era su Biblia. Y a los gentiles, como Lucas, por ejemplo, hermanos, que no conocían necesariamente el ritual de la religión judía, pues también al integrarse a la iglesia cristiana, que tenía como base una porción, o tenía como base a puros creyentes judíos, antes de que se extendiera la iglesia, pues también vienen a conocer, hermanos, esta parte del Antiguo Testamento, del Tanaj, ¿sí? Esa era la Biblia que ellos usaban, esas eran sus escrituras. Pero con el paso de los años y por medio de la revelación del Espíritu Santo, se fueron dando cuenta que en Jesucristo se había cumplido todas estas palabras que ellos estaban estudiando en su Tanaj, en sus rollos. Recordemos que la palabra, todavía el día de hoy, sí, en la religión judía, se guarda en rollos, ¿sí? Existen versiones así en libros como esta que tenemos nosotros, que usamos comúnmente, pero en las sinagogas, por ejemplo, en las yeshivas, donde se estudia la palabra, se tienen en rollos, y ellos estudian en rollos. Pues en ese tiempo, obviamente, existían los rollos, y esa era su palabra. Pero al momento en que ellos empiezan a ejercer su ministerio, hermanos, ¿sí? En que Pedro empieza a predicar, en que Pablo empieza a predicar, Santiago, ¿sí? Felipe en África, Juan exiliado en islas desiertas, en Griega, etcétera, se dan cuenta, hermanos, que todo lo que ellos conocían de los rollos, de las palabras de los profetas y la ley, se había cumplido en el Señor Jesucristo. Y que lo que aún no se cumplía, hermanos, estaba por llevarse a cabo, o está incluso hoy en día por llevarse a cabo. Y fue así, hermanos, como empezó a formarse, como empezó a ponerse las piezas, los cimientos de lo que sería después llamado como el Nuevo Testamento, ¿sí? Fue así que, por ejemplo, pues Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo, Pedro, Santiago, Judas, con sus enseñanzas, hermanos, con sus cartas, con sus epístolas, es que se fue formando el Nuevo Testamento, ¿sí? Miren, aquí es lo que viene a continuación. Conforme los apóstoles o miembros de la primera iglesia escribían epístolas o relatos para seguir extendiendo el Evangelio, se fue dando forma al Nuevo Testamento, ¿sí? O sea, conforme, por ejemplo, Lucas, ¿sí? Un ejemplo sencillo, que escribió su evangelio, hermanos, inspirado por el Espíritu Santo, por lo que él conoció de convivir con los apóstoles, de convivir con gente que estuvo cerca del Señor Jesús. Escribió su evangelio como una carta, recuerden que es un tratado a Teófilo, ¿sí? Entonces, Lucas lo escribe, y de hecho escribe 2 tratados, tanto el evangelio de Lucas como el libro de los Hechos, para Teófilo. Ya después veremos quién era Teófilo, etcétera. Si ahorita nada más es un ejemplo. Entonces, Lucas lo hace para darle a conocer a Teófilo, hermanos, quién fue Jesús, la vida y obra de Jesús por medio de su evangelio. Pero entonces Teófilo, al quedar impactado por la vida de Jesús, por el evangelio, por las buenas nuevas, empieza a esparcir esta palabra, ¿sí? Y empieza a generar creyentes. Y así, hermanos, por mencionar un ejemplo de un libro o de un par de libros, es como la gente empezó a conocer todos estos tratados que se escribieron independientemente, ¿sí? Tiene algo muy interesante, por ejemplo, la primera parte de la Biblia, el Antiguo Testamento, fue escrita
en un periodo de más o menos 1000 años, ¿sí? O poco más de 1000 años se tardó en irse escribiendo el Antiguo Testamento, perdón. Pues el Nuevo Testamento, hermanos, tomó menos tiempo, tomó un periodo de aproximadamente 40 años, entre el año 50 después de Cristo hasta el 90 después de Cristo, más o menos en esas fechas fue escrito el Nuevo Testamento, ¿sí? Fue en un periodo de tiempo más corto, que fue donde se vivió la explosión de la primera iglesia, ¿sí? Perdón, la expansión de la primera iglesia, y ahí fue como se fue escribiendo el Nuevo Testamento. Sí, las cartas de Pablo, ya nos lo ha comentado nuestro pastor, a los corintios, no es que Corinto fuera una sola, o hubiera una sola iglesia y ahí les llegaba, no, hermanos, se las escribía a todas las iglesias de Corinto, las de los filipenses, las de los gálatas, se distribuían, ¿sí? Con la gente que estaba alrededor, no solamente llegaban a un destinatario, sino que se distribuían. Entonces todos estos tratados, hermanos, que se empezaron a distribuir, se fueron compilando, ¿sí? Podríamos decir que ya por la segunda generación de la iglesia, aunque entre ellos, ya lo habíamos visto en la introducción de la Biblia, entre ellos hacían referencias, ¿sí? De sus cartas, Pedro citaba a Pablo, y viceversa, ¿sí? Pablo citaba a Pedro, etcétera, citaban los evangelios, etcétera, ¿sí? Entonces, entre ellos ya se conocían sus escritos, se iban referenciando uno al otro, pero fue después, en la segunda, tercera generación de la iglesia, que se empezaron a hacer un compilatorio, de todos estos libros, cartas que se habían escrito, de los tratados de Lucas, y aproximadamente en el siglo V después de Cristo, es decir, por el año 400 y fracción, se conformó oficialmente el canon del Nuevo Testamento. Así que estos ya son temas que vimos anteriormente, hermanos, en los primeros estudios de este curso. Si usted está interesado en saber un poquito más, pues búsquelo ahí en la descripción del video, búsquelo en el canal de la página, busque los temas de Conociendo la Palabra de Dios, y ahí le van a aparecer los primeros, les explica más ampliamente cómo se formó este canon. Amén, hermanos. Entonces, así se fue formando el Nuevo Testamento, por las cartas que llegaban de un lugar a otro, se iban distribuyendo entre las personas, y ya después, pues la misma iglesia fue juntándolas, y de acuerdo al canon, a las medidas del canon, ¿sí? De que sea un libro profético, de que tenga un libro, que sea un libro autoritario, que sea un libro apostólico, etcétera, se fue juntando, se fue formando el Nuevo Testamento. Amén. Bueno, ¿qué es el Nuevo Testamento? Pues el Nuevo Testamento, hermanos, es la representación escrita del nuevo pacto de Dios, ¿sí? El nuevo pacto de salvación y redención de parte de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Pues es lo que decíamos, el antiguo pacto, el sistema sacrificial ya no funcionaba, ¿sí? Ya no era efectivo. El Señor ya no veía ya no veía arrepentimiento en el corazón de las personas, sí veía, pues, sí es un chivo cualquiera, voy y lo sacrifico. Veía conformismo, veía mediocridad, y entonces decidió, hermanos, pues, hacer un nuevo pacto, sí, invalidar el antiguo y hacer uno nuevo que reafirmara el que ya estaba hecho, y ese nos diera acceso directo con el Señor, una comunión más directa con el Señor. Al mismo tiempo, sí, este Nuevo Testamento es el complemento del Antiguo Testamento, ¿sí? Y la porción de la Escritura donde vemos cumplidas o confirmadas las promesas del Padre. Algunas de ellas, perdón, hermano, está dando aquí un poquito de comezón. Algunas de ellas, como les mencionaba, leíamos por ejemplo en el libro de Zacarías la semana pasada, que habla acerca de la Nueva Jerusalén, que habla acerca de la batalla del Armagedón, de cómo el Señor va a venir a destruir a sus enemigos, de la segunda venida del Señor Jesucristo en el Monte de los Olivos. Sucesos que aún no se cumplen, hermanos, y que esperemos no estar aquí cuando eso se cumpla. Amén. Ustedes saben por qué, porque la segunda venida es después de la gran tribulación. Entonces no queremos estar aquí cuando sea la segunda venida. Mejor vámonos en el arrebatamiento. Amén, hermanos. Entonces el Antiguo Testamento se complementa con el Nuevo Testamento, y vemos la gran concordancia que hay de ideas entre uno y otro, ¿sí? Cómo el Señor Jesucristo vino a hacer esta unión entre el antiguo pacto, el nuevo pacto, y la redención, la salvación y comunión directa de nosotros
hacia con el Padre. Amén, hermanos. Entonces, eso es el Nuevo Testamento. Sí es el complemento del Antiguo Testamento, pero también es la representación escrita en la que nosotros vemos cómo el Padre nos ofrece otra solución, ¿sí? Ya que se menospreció la primera, ya que se malbarató la primera, ya que no se tuvo cuidado de ser realmente, hermanos, fieles al antiguo pacto, pues el Señor se ve la necesidad de crear un nuevo pacto, de hacer un nuevo pacto con nosotros por medio de la vida, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y de eso trata el Nuevo Testamento. Ese es el tema central del Nuevo Testamento. Esto, el nuevo pacto de salvación y redención por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Prosigamos pues a ver cómo está dividido el Antiguo Testamento, el Nuevo, perdón. El Antiguo Testamento estaba dividido en 5 partes, ¿sí? Que era la Torá, libros históricos, libros poéticos y sapienciales, profetas mayores y profetas menores. Pues el Nuevo Testamento, o sigo yo con el Antiguo, ¿verdad? Es que tantas semanas, hermanos, hablando del Antiguo, pues como que ya se me quedó, pero ahorita nos cambiamos el chip. El Nuevo Testamento se divide en 5 partes, ¿sí? También la podemos dividir en 5. Hay quienes incluso la pueden dividir en 6, hermanos, pero son 5 partes principales o mayores, ¿sí? La primera de ellos, pues son los evangelios, sí, es el evangelio. Los primeros 4 libros, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, son acerca de las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. La segunda parte, hermanos, es un libro histórico. El único libro que podemos considerar realmente histórico. Obviamente los evangelios también tienen parte de historia, pero no aportan como tal datos históricos, sino son más bien enfocados en platicar, en hablar acerca del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, en que aportan ciertos datos. Pero el libro de los Hechos sí es considerado totalmente como un libro histórico. Sí, ese sería nuestro libro histórico en el Nuevo Testamento. Luego viene las epístolas paulinas, ¿sí? Las epístolas paulinas o las de Pablo, sí, obviamente el Paulina o Paulinas deriva, sí, del nombre del apóstol en hebreo, en griego latín, que es Paulus. Entonces de ahí deriva el nombre de epístolas paulinas. Después vienen las epístolas universales, ¿sí? Que son las que fueron escritas por otras personas, por ejemplo la epístola de los hebreos, Santiago, Pedro, Juan y Judas, ¿sí? Esas son las epístolas universales. Luego viene un libro profético, también el único que podemos considerar totalmente profético, aunque no deja de haber, por ejemplo, en los evangelios, en algunas epístolas de Pablo, no deja de haber pasajes proféticos que van a suceder dentro de unos años más o meses tal vez, no sabemos, solamente el Señor conoce, pero totalmente profético es el Apocalipsis, ¿sí? Donde sí es una palabra directa. Este sí es un libro más parecido, por ejemplo, al del profeta Daniel, al de Zacarías, al de Joel, al de Ezequiel. Sí es un libro más con una contextualización profética, ¿sí? El libro del Apocalipsis. Y estas son las 5 partes en las que podemos dividir el Nuevo Testamento. Les mencionaba que hay quienes lo dividen en 6 partes, porque generalmente, o algunos autores, la epístola de los hebreos, que es la primera de las universales, aquí en nuestra clasificación, no la incluyen en esta clasificación de epístolas universales. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, porque las epístolas universales, hermanos, a diferencia, por ejemplo, de las de Pablo, por mencionar algunas, Corintios, Romanos, Gálatas, Efesios, Colosenses, Filipenses, Tesalonicenses, iban dirigidas específicamente a alguien o a alguna congregación, ¿sí? La de Santiago no, las de Pedro tampoco, las de Juan tampoco, ¿sí? La de Judas tampoco, van dirigidas en general a la iglesia, hermanos. Y la de Hebreos tiene ahí la característica, el libro de los Hebreos o la carta a los Hebreos, que es que no tiene destinatario, ¿sí? Sabemos que no tiene autor, no está claro hacia quién iba dirigida, de hecho ni siquiera dice que a los hebreos, pero por el contenido de la carta, hermanos, por el contenido del libro,
es que se considera que pues, fue dirigida al pueblo judío, porque hace muchas referencias al Antiguo Testamento, y eso ya lo estudiaremos cuando lleguemos a la parte donde nos toque estudiar el libro o la epístola universal de los hebreos, y el libro de los hebreos, amén. Entonces hay quienes lo dejan aparte, sí, obviamente pues muchas personas dicen que fue escrito por Pablo, muchas personas dicen que fue escrito por Apolos, otros dicen que fue escrito por Bernabé, hay quienes incluso dicen que fue escrita por Felipe. Entonces esa generalmente se deja aparte, ¿sí? Pero nosotros lo vamos a incluir aquí, pues igual por cuestiones de practicidad. Amén, hermanos. Entonces son las 5 divisiones: los evangelios, un libro histórico que es el de Hechos, las epístolas de Pablo o Paulinas, las universales, incluido el libro de Hebreos, y un libro profético que es el de Apocalipsis. Amén. Entonces así tenemos la división de nuestro Nuevo Testamento. Pues bueno, por ejemplo, aquí son 4 libros, este nada más es 1, aquí son 13, aquí son 8 y este pues nada más es 1, ¿sí? En total 27. Y bueno, empecemos pues con los evangelios, ¿sí? Los evangelios, hermanos, como podemos ver aquí, son 4 libros narrativos que cuentan la vida y obra de Jesús, ¿sí? Enfocados, como lo vemos de esta manera, en su nacimiento, su vida, muerte y resurrección. Los evangelios, sabemos, y para quienes no lo conozcan, la palabra evangelio significa buena nueva, ¿sí? Entonces son las buenas nuevas de salvación para la humanidad, perdón. Son las buenas noticias, hermanos, de que hay esperanza. Después de todo lo que se está viviendo, después de todo lo que el pueblo estaba viviendo, pues hay esperanza por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Esos son los evangelios, hermanos. Es, pues, un relato, una narración donde se nos platica quién es Jesús, ¿sí? Quiénes fueron sus padres al inicio, dónde nació, las circunstancias de su nacimiento. Después viene pues ya el inicio de su ministerio, que es la parte más importante de los evangelios, es la parte más extensa de los evangelios, donde él viene a proclamar el amor de Dios, viene a hablar acerca del reino de Dios. Esa es la parte más gruesa de todos los evangelios, y más gruesa me refiero en cuanto a contenido, en cuanto a mayor número de palabras, ¿sí? Es la parte donde se nos habla de los milagros, las resurrecciones, de los sermones, de la multiplicación de los panes, de la liberación de demonios, de endemoniados, perdón, etcétera. Sí, esa es la parte más sustanciosa, ¿sí? De los 4 evangelios. Y después de eso, de su ministerio, pues viene ya la parte conocida como la pasión, ¿sí? Es decir, pues su última semana en Jerusalén, la última cena, la entrada triunfal primeramente a Jerusalén, el sufrimiento, el juicio injusto que ya veíamos en Lucas hace unas semanas, el padecimiento en la cruz, la muerte, su sepultura, la resurrección y el tiempo que anda todavía el Señor Jesús aquí en la tierra entre los apóstoles, entre sus personas más allegadas, ¿sí? Entre lo que venía siendo el cimiento de la primera iglesia. Eso es lo que hablan los evangelios, hermanos. De igual manera, más adelante lo iremos viendo ya libro por libro, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué hay 4? ¿Qué concordancia hay entre ellos? Ya lo iremos analizando más adelante en la siguiente lección. De hecho, hermanos, es la primera lección donde vamos a ver, la primera lección donde ya empezaremos a estudiar libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿sí? Esa será la primera lección donde entremos ya directamente con los libros. Ahorita pues nada más son términos generales de lo que son los 4 evangelios. Amén, hermanos. Entonces una narración acerca de la vida, obra, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros leemos detenidamente los evangelios, hermanos, nos daremos cuenta que no nos habla nada acerca de lo que es su aspecto físico, cuánto medía, cómo era su mamá, cómo era su papá, a qué se dedicaban. Por ahí se nos dice que José era carpintero, pero alguna vez el hermano Oscar nos explicaba que por la región donde vivían, más bien era una especie de artesano, donde tal vez sí trabajaban ciertas artesanías, ¿sí? Ciertas técnicas de madera, pero pues principalmente era un artesano, José, ¿sí? No se nos habla
nada acerca de quiénes fueron sus hermanos, de cuántos hermanos tuvo, de si estudió o no estudió, etcétera. No se nos habla eso, hermanos, porque eso no es lo relevante, sino lo relevante es el anuncio que vino a dar de que el reino de Dios está aquí, de que por medio de Él, como el Señor Jesús lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí, si no es por mí. Si eso es el tema central, hermanos, de los evangelios. En ese versículo se resume lo que son los evangelios. Amén, hermanos, y es a lo que nosotros le debemos dar importancia. Luego viene el libro histórico, nada más es uno, ¿sí? El libro de Hechos de los Apóstoles, donde es la continuación de los evangelios, ¿sí? Los evangelios son el cimiento, los evangelios son esa base donde todo el Nuevo Testamento está fundado, ¿sí? Después de los evangelios, pues viene el libro de los Hechos, donde el Señor Jesús comisiona a los apóstoles, que la palabra apóstol, hermanos, significa enviado. Eso es, un apóstol, sino un apóstol no es el erróneo concepto que se tiene hoy en día de que soy un super ungido del Señor, de que es el pastor de los pastores, de que es el dueño de la iglesia, ¿sí? No, el apóstol X, ¿sí? No, hermanos, un apóstol, irónicamente, y de manera muy diferente a como lo conocemos hoy, su significado es enviado. Y yo creo que lo que menos hacen los apóstoles, los autoproclamados apóstoles de hoy en día, pues es ser enviados, hermanos. O sea, lo que ellos hacen, pues es, en lugar de enviar, es recibir y recibir, ¿sí? Y un apóstol, hermanos, nosotros lo leemos, es la importancia de conocer estos libros, lo vamos a leer aquí, lo vamos a estudiar aquí, cómo lo que hacían era precisamente eso, ir de un lugar a otro a predicar la palabra del Señor, ya sea por voluntad propia, ya sea por persecución, ¿sí? Pero iban siempre predicando la palabra de Dios de un lugar a otro. Eso es el libro de los Hechos, ¿sí? Aquí, hermanos, algo muy importante que no anoté, pero es importante que ustedes lo tomen en cuenta, porque vemos aquí, dice, Jesús comisiona a los apóstoles, que son sus enviados, para compartir las buenas nuevas acerca de Él por todo el mundo antiguo. Bueno, una parte muy importante de este libro, hermanos, es que Él se los prometió que no se iban a quedar solos, que iba a enviar a su Consolador. Entonces es el Espíritu Santo, hermanos, quien entra en acción en este libro. Sí, es el Espíritu Santo quien llega y lleva a esta iglesia, a esta primera generación de creyentes, a extender el Evangelio por todo el Imperio Romano, que era el mundo conocido hasta ese entonces. Amén, hermanos. Entonces, no solamente es que el Señor les dijo vayan, sino que les dio, hermanos, el poder para que fueran. Y es algo muy importante, ¿sí? Sabemos que el Señor, cuando nos encomienda una tarea, hermanos, no nos lleva o no nos manda, no nos envía así nada más, sino que Él nos enseña, Él nos habla, Él nos dice, recordemos lo que el Señor Jesús dice a sus discípulos, no lleven bolsa, alforja ni espada, no piensen en lo que van a decir, porque el Espíritu Santo es quien va a hablar por ustedes, y el Consolador es quien va a hablar por ustedes cuando estén ante reyes, sacerdotes, emperadores, el César, faraones, etc. Amén, hermanos. Entonces, esa es la confianza que nosotros debemos tener, hermanos, de querer servir al Señor, de tener esa intención de servir al Señor, y que nos sintamos, hermanos, que sepamos que no estamos solos, que Él no nos abandona, que Él nos lleva, hermanos, ¿sí? Él nos envía, pero nos lleva también, ¿sí? Nos da fuerza, nos da ánimo, nos da consuelo por medio de su Espíritu Santo. Y eso, hermanos, de eso está lleno el libro de los Hechos, pero lleno en verdad, ¿sí? Ahorita los domingos estamos estudiando este hermoso libro que es uno de mis favoritos de la Biblia. Lo he leído ya en varias ocasiones, hermanos. Alguna vez también en las tareas que nos dejaba el pastor, bueno, que nos dejaba en aquel entonces, fue escribir el libro de los Hechos, ¿sí? Entonces, es un libro que a mí me gusta mucho, hermanos, porque puedo ver realmente el respaldo del Señor sobre los hombres que se deciden a seguirlo, hermanos, ¿sí? Y eso es algo que a mí me encanta, es algo que a mí me llena mucho, y lo vamos a estudiar dentro de unas semanas y dentro de unos días también. Este es el único libro histórico o puramente histórico que tenemos aquí en el en el Nuevo Testamento. Amén, hermanos.
Este es el único libro que nos da pues ubicaciones y nos da más detalles de a dónde fue Pablo, con quién fue, qué sucedió, que Pedro fue para acá, que Pablo fue para allá, que Bernabé, Esteban, Felipe, etcétera. Así nos da más detalles de cómo fueron los viajes de Pablo, de qué sucedió en ellos, qué lugares visitó, cómo fueron los últimos días del apóstol Pablo, etcétera. Eso lo vamos a estudiar aquí en el libro de los Hechos. Gloria a Dios, hermanos. Luego vienen ya las epístolas del apóstol Pablo, las epístolas paulinas, ¿sí? Como les decía al principio, estas son llamadas así como derivación de su autor, que es el apóstol Pablo, Paulus en griego, latín, pues por eso tienen el nombre de epístolas paulinas. Son 13 cartas que fueron escritas para brindar enseñanza y dirección a las primeras congregaciones de creyentes, es algo que también mencionábamos al inicio. Fueron dirigidas específicamente a iglesias que tenían un contexto particular, que tenían una situación particular, y a creyentes que también de la misma manera estaban viviendo o atravesando circunstancias particulares, el contexto particular. Y es muy importante, hermanos, que entendamos eso para que sepamos por qué Pablo escribió lo que escribió, ¿sí? ¿Por qué le escribió ciertas cosas a Tito? ¿Por qué a los filipenses les habla de una manera muy distinta en la que les habla a los corintios, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué la de los romanos pues es más extensa que las otras? Eso lo vamos a estudiar también, hermanos, cuando lleguemos aquí al tema de las epístolas paulinas, de qué manera el contexto, hermanos, influyó de gran manera en la escritura de estas cartas, ¿sí? Porque no se le podía escribir de la misma manera a todos, no se les podía decir las mismas palabras a todos, ¿sí? Y eso lo vamos leyendo, esto lo vamos detectando conforme avanzamos en la lectura de las epístolas del apóstol Pablo. Estas epístolas, hermanos, están ordenadas, ¿sí? Aquí dice por tamaño, de la más extensa a la más pequeña, ¿sí? De Romanos a Filemón, que es la más pequeña, ¿sí? Esas son las epístolas del apóstol Pablo, 13 cartas muy hermosas, hermanos, donde él nos ayuda, así como ayudó a aquellas iglesias del primer siglo, a aquellos creyentes del primer siglo, como les dio consejo y enseñanza, lo hace también para nosotros, ¿sí? Epístolas, por ejemplo, donde se demuestra que el sacrificio de Jesucristo es supremo por sobre todas las cosas, hermanos, como la epístola de los Romanos, ¿sí? Donde nos enseña la magnificencia, hermanos, la majestuosidad del sacrificio de nuestro Señor Jesús. En la epístola de los Romanos, acerca de lo que es la salvación, de por qué la ley, de por qué el sacrificio vale más que la ley, por qué la ley nos llevaba a pecar. Un libro, una epístola bien hermosa, hermanos, la de los Romanos, que también ya hace tiempo se compartió aquí en los estudios de los miércoles anteriormente, cuando nada más teníamos el estudio de los miércoles y los domingos. Tuve la bendición de compartir junto con el pastor la palabra de la epístola de los Romanos, ¿sí? Y la verdad es que es una epístola hermosa, hermanos, llena de enseñanza, llena de edificación para nosotros, y de enseñarnos nuestra manera, cómo debe ser nuestra nueva manera de vivir, cómo comportarnos ahora que decimos que Cristo vive en nosotros, ¿sí? A una epístola, por ejemplo, o epístolas de exhortación, como son las 2 de Corintios, como es la de Gálatas, ¿sí? De creyentes, hermanos, que pareciendo estar firmes, pues realmente no lo son, realmente no lo están. Y el apóstol Pablo, pues con esa carga, con ese amor por la obra, esa carga por las iglesias espiritualmente hablando, los exhorta, hermanos, a que no desvíen su mirada, a que no presten su cuerpo, sus ojos, su ser para cosas que no agradan al Señor, y se dirijan únicamente a realmente mostrar, hermanos, esa transformación que dice haber en ellos, ¿sí? Epístolas pastorales como la de Tito, como la de Timoteo, como la de Filemón, ¿sí? Dentro de las epístolas del apóstol Pablo, de las 3 hay otras subdivisiones, hermanos, ¿sí? Dentro de estas 3 epístolas se subdividen en otro tipo de clasificación que también ya veremos más adelante, pero están llenas, hermanos, de enseñanzas tremendas, de enseñanzas enormes, las 13 epístolas de nuestro hermano el apóstol Pablo, ¿sí?
Y aquí las tenemos en orden, ya, como les mencionaba, pues están en orden de tamaño, ¿sí? De la más grande a la más pequeña, empezando por Romanos, las 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Aquí, por ejemplo, estas dos, hermanos, no fueron escritas juntas, ¿sí? No es que haya sido una carta gigantesca y que la partieron en dos, como por ejemplo los libros de Samuel, de Reyes, de Crónicas, Esdras, Nehemías en el Antiguo Testamento, sino que fueron escritas en diferente tiempo, hermanos, por diferentes circunstancias, aún tratándose de la nueva iglesia. La segunda fue como para reforzar, hermanos, lo que Pablo había hablado en la primera, para exhortarlos acerca de lo que Pablo ya les había hablado en la primera, y la iglesia de Corinto pues no ponía mucho de su parte, ¿verdad? Nos quedamos en Colosenses, sigue primera y segunda de Tesalonicenses, igual, escritas en diferentes tiempos, hermanos, por diferentes circunstancias, ¿sí? Al igual que las 2 de Timoteo, ¿sí? Por ejemplo, la segunda de Timoteo es una de las últimas cartas que escribió el apóstol Pablo, es una de las que él escribió ya en los últimos días antes de partir con el Señor, antes de ser llamado a la presencia del Señor. Escribió esta epístola de segunda de Timoteo, por mencionar un ejemplo, ¿verdad?, de cómo fueron escritas y distribuidas las cartas. Entonces, luego viene la de Tito y Filemón. La de Tito, que es en parte, hermanos, podríamos verlo así, es como un resumen de estas dos, ¿sí? También es una epístola muy pequeña, es una epístola muy hermosa, hermanos, donde habla muchos consejos el Señor por medio del apóstol Pablo para Tito, ¿sí? Tito, que estaba liderando, hermanos, estaba encargado, estaba pastoreando una iglesia muy complicada de la que no hemos estudiado mucho, pero era la iglesia de Creta. Creta es una isla de Grecia, ¿sí?, donde la gente era muy difícil, hermano, la gente era salvaje, realmente dice la palabra literalmente que eran como animales, que eran bestias indómitas, ¿sí? Entonces ahí estaba Tito y fue pues respaldado su ministerio por parte del apóstol Pablo. Tito, Timoteo, Filemón, de los hijos espirituales que tenía el apóstol Pablo, de los hijos espirituales que él iba llevando al evangelio conforme iba viajando de un lugar a otro, ¿sí? Veamos ahí la diferencia, hermanos, por ejemplo, de un apóstol, de un hombre como el apóstol Pablo, que vivía viajando, que vivía sufriendo penalidades una y otra vez en tierra, en agua, en Asia, ¿sí?, en Medio Oriente, en Europa, siempre de un lugar a otro y sufriendo, hermanos. No sé si alguno de los apóstoles actuales, de los autoproclamados, pues tengan una situación siquiera similar a la del apóstol Pablo, ¿sí? Por mencionar un ejemplo, ¿verdad? Aquí vemos la diferencia de cómo ellos, Pablo, Pedro, Juan, Santiago, iban predicando y levantando personas, hermanos, levantando iglesias en el nombre del Señor Jesucristo, ¿sí? Iban llevando el evangelio y iban ellos entregando, iban dando hasta su propia vida, hermanos. A diferencia de que ahora, pues ellos, los nuevos apóstoles, guardan su vida, guardan sus bienes, guardan su ministerio dentro de 4 paredes, no lo pueden tocar, no lo pueden ver, no le pueden hablar, porque pierde la unción, porque se contamina, ¿sí? Un aspecto, un concepto muy diferente de lo que es un apóstol. Y esto, hermanos, lo vamos a ir viendo conforme estudiemos la palabra del Señor. Amén. Esta es entonces la última carta, del apóstol Pablo, la de Filemón. Ojo, la última en cuanto a orden, ¿sí? No necesariamente es la última que fue escrita. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Luego vienen las epístolas universales, ¿sí?, que fueron escritas por diversos autores y tienen el mismo propósito que las epístolas de Pablo, ¿sí?, que son servir de guía orientadora a los miembros de las congregaciones cristianas, de orientar, de llevar paso a paso de la mano a los nuevos ministerios, ¿sí, hermanos? No necesariamente porque estas estén después de las epístolas de Pablo, significa, hermanos, que hayan sido escritas después o que Pedro se ha inspirado en Pablo o Juan en Pablo. No, hermanos.
eran escritas al mismo tiempo. Recordemos, como lo decíamos con los profetas, los mayores y los menores. No es que el ministerio de uno fuera más importante que del otro, no, hermanos, se complementaban. Y a donde no llegaba Isaías, llegaba Miqueas. A donde no llegaba Nahum, iba Habacuc, ¿sí? Donde no estaba Ageo, estaba Zacarías. Donde no estaba Ezequiel, estaba Daniel. Amén, hermanos. O sea, el ministerio se complementaba. Es una de las cosas que vamos a aprender en el Nuevo Testamento, en el libro de Corintios, donde dice que el cuerpo tiene muchos miembros y cada uno con una función en particular. Pues así era aquí, hermanos, ¿sí? No es que ellos le copiaran unos a otros, sino que Pablo escribía a algún lugar, ¿sí? O a algunos lugares. Juan estaba ejerciendo su ministerio, viviendo su martirio en otro lugar. Ahí escribía. Pedro desde Jerusalén, ¿sí? Antes de que fuera destruida, desde ahí escribía, ¿sí? Pedro le escribe, hermanos, a los hebreos, a los judíos de la diáspora, ¿sí? Los que fueron dispersados por la persecución, que fueron dispersados por la destrucción de Jerusalén, la segunda destrucción. A ellos les escribe Pedro, por mencionar un ejemplo, ¿sí? Santiago escribe también a otras personas, ¿sí? El libro de los Hebreos, que ya decíamos que no sabemos específicamente a qué congregación o grupo de hebreos fue escrito, hermanos, pero así son estas cartas universales, ¿sí? No tenían en sí un destino en particular, a excepción de la de Hebreos, no tenían un destino en particular, sino que eran en general para quien las leyeras. Amén, como hasta el día de hoy. Y pues por la variedad también de temas, por la variedad de autores, pues es que se llaman epístolas universales, porque también ahí podemos encontrar prácticamente todo lo relacionado con la nueva vida en Cristo, lo que es la gracia, lo que es la fe, nuevamente el cumplimiento del Antiguo Testamento en nuestro Señor Jesucristo. Eso lo vemos en Hebreos, si la forma en cómo nos tenemos que comportar dentro de la iglesia, del amor, de la fe que vemos en Santiago, hermanos. Todo esto está aquí en estas epístolas universales. El amor de Dios que está por sobre todas las cosas que nos enseña el apóstol Juan, que no se pierdan mañana, hermanos, miércoles, la enseñanza del apóstol Juan, que nos enseña acerca de ese amor, ¿sí?, que está por sobre todo de nuestro Dios Padre por la humanidad, ¿sí?, que fue capaz de entregar a su Hijo Jesucristo, de cómo entre nosotros nos tenemos que amar. Eso lo vemos en las epístolas del apóstol Juan. Amén, hermanos. La epístola de Judas, igual, hermanos, una exhortación a dejar nuestra vana manera de vivir, a cambiar nuestro corazón, los sentimientos, cómo nos expresamos, nuestras palabras, etcétera. Son cartas también pequeñas, pero muy hermosas, hermanos, muy llenas también de palabra de parte de nuestro Señor. Si estos libros, hermanos, es lo que les decía, nos ayudan a moldear cada parte de nuestras vidas y nos invitan a encontrar la salvación en Jesucristo, ¿sí? En esta frase podemos resumir lo que son estas 8 cartas, ¿sí? Nos ayudan a controlar la lengua, como Santiago, ¿sí? Nos enseña acerca de la fe, de los héroes de la fe, como en Hebreos, ¿sí? Nos enseña acerca de la madurez que ya debiéramos tener, que no es posible que todavía estemos tomando leche, debiendo comer ya alimento, debiendo ser ya pastores, ya líderes, ya servidores importantes, fuertes, y estemos todavía como niños pequeños. Nos lo dice Pedro, ¿sí? De que no es posible que sigamos pecando, hermanos, por iniciativa propia, ¿sí? De que sigamos pecando, hermanos, porque nos gusta, ¿sí? De que no es lo mismo pecar porque caí, porque fui débil, que pecar porque me gusta. Si es un pecado de muerte que menciona el apóstol Juan en sus epístolas. Amén, hermanos. Es lo que encontramos en estas maravillosas cartas, en Judas, de qué manera nos debemos comportar, tratar a nuestros vecinos, tratar a nuestros hermanos, respetar a nuestras autoridades, etc. Amén, hermanos. Estas epístolas, una vez que las leamos, nos van a llevar a eso, a un arrepentimiento, hermanos, a un cambio, a por lo menos, hermanos, a reflexionar acerca de qué estamos haciendo con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que son tan bien hermosas, hermanos, porque nos llevan a eso, a reflexionar qué estás haciendo con la vida que Jesús, con la sangre que Jesús
entregó por ti, por mí, por nosotros, hermanos. ¿Qué estamos haciendo? Esas son las epístolas universales. Amén, hermanos. Aquí, un paréntesis, lo vamos a ver en esta diapositiva. Aquí están las 8 que forman esta parte de la Biblia. Hebreos, sí, pues con su respectiva acotación de que pues no necesariamente es una epístola como estas otras 7 que no tiene. ¿Por qué no se considera una epístola? Porque en todas estas, hermanos, vemos que van dirigidas a alguien, que tienen la forma de una carta, así de Pablo, por ejemplo, Pedro, el anciano de días, a la iglesia, hijitos, amados míos, y se despiden, ¿sí? O sea, el contenido de la carta y se despiden, es decir, un saludo, una presentación, bienvenida, el contenido y la despedida. Esa es la forma, la estructura que tienen las cartas, hermanos. Pero no, ¿sí? Este libro entra directamente con el tema. Miren, vamos ahí al libro de los Hebreos. Amén, hermanos, vamos a ver la diferencia que tiene y por qué hay quienes lo consideran independiente de las epístolas universales, que pues sí hay razón para hacerlo, pero vamos a ver, fíjense. Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Sí? Así empieza el libro de los Hebreos, hermanos. ¡Pum! Con todo, ¿sí? Directamente a lo que viene este libro, a demostrar la supremacía de Cristo por encima de los ángeles, de Moisés, de la ley y de los profetas. ¿Sí? Porque hay hebreos, hermanos, judíos, mejor dicho, israelíes, pues que rechazan a Jesús, y ya lo sabemos desde entonces. Él fue rechazado cuando vino aquí. Entonces, este libro, hermanos, que si ustedes se fijan en sus Biblias, ni siquiera dice epístola, ni nada más dice Hebreos, ¿sí? A diferencia de algunas Biblias, donde sí dice epístola universal del apóstol Santiago, ¿sí? Epístola universal del apóstol San Pedro, Evangelio según San Lucas. Nada más dice así, Hebreos, ¿sí? Y bueno, de ahí sigue ya la demostración del autor de la superioridad, de la supremacía de nuestro Señor Jesucristo. Y si vemos al final, hermanos, miren, ¿sí? Capítulo 13, versículo 20, ¿sí? Dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Luego viene el 22. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Tiene esa parte, hermanos, de las epístolas en la despedida, pero en la presentación no la tiene, ¿sí? No hay esa presentación de quién es, a quién le escribe, de dónde escribe. Al final nos menciona el autor que es de Italia, ¿sí? Habla ya acerca de pastores, hermanos, lo que nos puede hacer pensar que es uno de los últimos libros, ¿sí? Porque, por ejemplo, quien habló primero de los pastores, de los ministerios, fue el apóstol Pablo. Entonces, nos hace pensar que quien escribió Hebreos leyó a Pablo, conocía ya cómo estaban establecidos los ministerios. Amén, hermanos, fíjense.
Por ejemplo, si damos la vuelta en la Biblia, ahí en nuestras Biblias, a la siguiente página, la epístola de Santiago, simplemente el versículo 1, capítulo 1, versículo 1 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. ¿Sí? Es un saludo y así lo vamos a encontrar en todas las epístolas, excepto, hermanos, en la de Hebreos. ¿Sí? Tiene esa característica muy particular el libro de los Hebreos. Amén, hermanos. Sí. Y bueno, aquí tenemos el libro de Santiago, la epístola de Santiago, que es considerado, hermanos, como un libro sapiencial, ¿sí? Es llamado por algunos autores como el Proverbios del Nuevo Testamento, porque aunque no está escrito en forma de poesía como Proverbios, pero sí nos enseña mucho acerca de la fe, ¿sí? De cómo tratar a las esposas, de cómo tratar a los pobres, de por qué tratamos con preferencia a los ricos, etcétera, ¿sí? Y luego vienen pues ya las demás, ¿sí? Las 2 de Pedro, 3 de Juan y 1 de Judas. Esas son nuestras 8 epístolas universales que vamos a estar estudiando dentro de 2 o 3 semanas. Amén, hermanos, gloria a Dios. Y el último, el único libro que puede considerarse netamente profético, el de Apocalipsis, el libro de las revelaciones, ¿sí? De la revelación. Es el último libro de la Biblia, hermanos. Este sí es literalmente el último libro que fue escrito, ¿sí? Y dentro del cual podemos ver la obra final de Jesucristo como Redentor de la humanidad, ¿sí? En Apocalipsis, hermanos, vemos cumplidas ya toda la palabra, todas las promesas, es donde confluyen, ¿sí? Todas las profecías de Daniel, de Joel, de Zacarías, de Isaías, de Miqueas, todas vienen a confluir aquí, en este libro de Apocalipsis, ¿sí? De Génesis, hermanos, con el jardín del Edén, en la nueva Jerusalén, que va a ser un nuevo jardín del Edén, ¿sí? Donde está plantado nuevamente el árbol de la vida, que da su fruto, que sus hojas son para sanidad, que todo es, hermanos, al final, como era al principio, como debió haber sido siempre, ¿sí? El hombre cohabitando directamente aquí en la tierra, en una nueva tierra, en unos nuevos cielos, con el Padre, con Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces aquí, hermanos, el libro del Apocalipsis, pues viene ya a conjuntar todos esos conocimientos de los 65 libros anteriores y vienen a cumplirse aquí, ¿sí? Del descendiente de David que librará al pueblo, hermanos, de sus enemigos, aquí está, ¿sí? De cómo se derrota a Satanás, a la muerte, a los ángeles caídos en el inicio de la creación, aquí está, ¿sí? De cómo se restaura nuevamente la relación del Padre con el hombre, aquí está, ¿sí? Entonces, los 65 libros, hermanos, vienen a concluirse aquí, en este libro de Apocalipsis. Los 65 digo, porque Apocalipsis es el 66, ¿sí? Apocalipsis nos enseña la manera en que el Señor rescata a su pueblo, al mismo tiempo que derrota a sus enemigos y juzga a toda la humanidad, culminando la historia en la nueva Jerusalén, ¿sí? En las calles de oro, el mar de cristal, el río, hermanos, fluyendo, el jardín del Edén nuevamente, donde no habrá oscuridad, no habrá sufrimiento, no habrá llanto, no habrá tristeza, no habrá enfermedad, no habrá dolor. Gloria a Dios, hermano. No se goza de saber que eso es lo que nos espera, hermanos, que eso es lo que está allá arriba, que pongámonos en la balanza, hermanos. Aguantar un poquito aquí, un poquito, ya casi, hermanos, nos falta el último pedacito a vivir una eternidad así, hermanos. Como dice el canto, como dice la canción, solo me imagino, porque es lo que podemos hacer, hermanos. Ni siquiera nuestra mente terrenal alcanza a entender todo lo que está escrito aquí, hermanos. Amén. Entonces, este libro, hermanos, al igual que todos los de la palabra, es hermoso. No me quiero adelantar, no me quiero meter mucho, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque también en unas semanas lo vamos a estudiar, lo vamos a ver con el favor de nuestro Señor Jesucristo, y si es que su arrebatamiento no se lleva a cabo antes, hermanos, estemos listos, pero vamos a entender, hermanos, a aprender cosas maravillosas de este libro del Apocalipsis, amén. Entonces,
Estemos atentos, hermanos, a las transmisiones, estemos atentos a las notificaciones y estemos leyendo los libros, hermanos. También son libros pequeños. Tal vez de aquí a una semana, es decir, de aquí, de este martes al próximo, no leamos todos los evangelios, los 4, pero leamos uno, hermanos, por lo menos. Hagamos el esfuerzo de leer por lo menos uno. En el Centinela, hermanos, se está leyendo o se están sugiriendo pasajes de lectura diaria del Evangelio de Lucas. Entonces, pues, tomemos nuestro Centinela y sigamos, hermanos, ¿sí? Sigamos esas lecturas. Lo acabamos de estudiar, acabamos de terminar hace unos domingos el Evangelio de Lucas, después de más de 2 años. Entonces, bueno, usted puede decir, bueno, ya estudiamos el de Lucas, voy a leer el de Marcos, y el de Marcos es un evangelio pequeñito, hermanos. Yo creo que si usted se propone empezarlo a leer desde ahorita, que termine la transmisión, hermanos, espérese que termine la transmisión y luego ya se va a leer. Si usted se lo propone, hermanos, 2 capítulos diarios, lo acaba de leer, ¿sí? Tiene 16 capítulos, el libro del Evangelio de Marcos, hermanos, es muy pequeño. O sea, a lo mejor 2, el domingo lee 3, el sábado lee 3 y listo. ¿Para qué? Para que entendamos, hermanos, de qué vamos a hablar. Después de este martes al otro, a lo mejor no podemos leer todo el libro de Hechos, pero leamos porciones, hermanos. Leamos acerca de los viajes de Pablo. Ahorita el libro de Hechos lo estamos estudiando en la iglesia los domingos, lo vuelvo a decir. Entonces, pues a lo mejor, adelántese un poquito. Busque acerca de los viajes de Pablo. Busque acerca de los días finales del apóstol Pablo. ¿Sí? De cómo el Señor aún en su lecho de muerte prácticamente, ya con la espada aquí en el cuello, lo seguía usando para predicar. Amén, hermanos. Leamos algunas de las epístolas, las pequeñas, Colosenses, Gálatas, Efesios, de 5 o 6 capítulos. Las podemos ir leyendo, hermanos, para que vayamos entendiendo, que el Señor nos vaya hablando juntamente a todos. Amén, hermanos. Acuérdese, el Señor viene, hermanos, nos tenemos que preparar. ¿Cómo nos vamos a preparar? Leyendo la Biblia, aprendiendo, hermanos. ¿Sí? Lo vuelvo a decir, no me canso de decirlo, hermanos. Este libro no es para que nosotros le leamos la Biblia a usted, sino para que usted tenga ese interés de que a ver si es cierto lo que el hermano Dani está diciendo, lo voy a leer. De que se genere, hermanos, ese interés en conocer la palabra de Dios por usted mismo, por mí mismo, por nosotros mismos. Amén, hermanos. Que si de repente a usted ya no lo dejan entrar a ningún lugar porque no está vacunado, gloria a Dios, hermanos, porque eso viene en las Escrituras. Que si ya no lo dejan subirse al camión y tiene que irse caminando a su trabajo, gloria a Dios, hermanos. Yo ya por eso ya me voy caminando al trabajo, hermanos. Todos los días me voy caminando. Aunque haga frío, aunque esté oscuro, yo me voy caminando para que luego al rato ya no batalle. Yo ya estoy listo, hermanos. Eso está en las Escrituras, hermanos. ¿Sí? Que si de repente vamos manejando y nuestra esposa desaparece, ay, hermanos, eso está escrito. Lea la Biblia, hermanos, para que sepa por qué el pastor ha dicho, esto ya no va a mejorar, esto no va a cambiar, la pandemia no se va a acabar, hermanos, sigue otra peor, y a lo mejor no va a ser una enfermedad, puede ser escasez de combustible, hermanos, ya lo hemos vivido, y cómo se pone la ciudad, hermanos. Puede ser una decisión que económicamente nos afecte a todos, ya lo hemos vivido, hermanos. Y cómo se pone la sociedad, ¿sí? Entonces, pues agarrémonos de la Biblia, hermanos. De que en esa nueva Jerusalén, hermanos, usted prepárese para tener aunque sea un cuartito ahí, hermanos. A lo mejor no nos alcanza para una mansión, hermanos, pero aunque sea un cuartito, así, hasta el fondo, pero ahí, hermanos. Amén. Estemos listos, hermanos, para recibir todas estas promesas que el Señor tiene para nosotros. Mire, para que se dé una idea, vamos precisamente aquí al libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, a partir del versículo 23, ¿sí? Apocalipsis 21, capítulo 21, versículo 23 en adelante. Amén, hermanos, ya estamos ahí, Apocalipsis 21, versículos 23 en adelante, vamos a leer la palabra del Señor. Fíjense, hermanos, conforme vayamos leyendo, voy a tratar de irlo leyendo despacio, pausadamente, para que nos vayamos imaginando toda esta hermosura, que si usted quiere, hermanos, es para usted, es para mí. Amén. Dice la palabra del Señor.
hablando de la Nueva Jerusalén, hermanos. La ciudad no tiene necesidad del sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Imagínense, hermanos, ¿sí? Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Amén, hermanos. Eso es lo que nos espera, hermanos. Como dice un canto, ¿verdad? Es ahí donde quiero estar, hermanos. Amén. Entonces, preparémonos, hermanos, para esto, ¿sí? A veces el Antiguo Testamento, hermanos, es lo que menos estudiamos en las iglesias, ¿sí? Salvo de hablar de temas específicos o para leer algún salmo, tomamos el Antiguo Testamento. Pero todo esto, hermanos, que estamos leyendo y que acabamos de leer, lo leímos la semana pasada en el profeta Zacarías, ¿sí? Esto no es algo que que el apóstol Juan, siendo aquí profeta en este libro, en este pasaje, se inventó, hermanos, ¿sí? Este es un plan que ya estaba diseñado desde hace miles de años, hermanos. No es algo que se acaba de inventar, no es algo que a causa de la pandemia se está sacando este contenido, hermanos. Esto ya estaba escrito hace miles de años. Desde que se creó el jardín del Edén, el huerto del Edén, hermanos, ese era el plan de Dios. Eso es lo que Él quiere para nosotros, hermanos. Entonces, pues estemos listos, ¿sí? Vamos a terminar, hermanos, hablando un poco acerca de los libros apócrifos. ¿Sí? Esto nada más lo vamos a ver así rápidamente, porque pues no vale la pena realmente dedicarle tanto tiempo a estos libros, que pues sus temas principales se enfocan en cosas que son banalidades, ¿sí? Al igual que en el Antiguo Testamento, aquí también tenemos libros apócrifos, ¿sí? Que pues respecto a la medida del canon bíblico no pasaron las pruebas, ¿verdad, hermanos? Ahorita vamos a ver por qué. Fíjense, por ejemplo, algunos de estos libros son los evangelios de Santiago, de Pablo, de Pedro, de Nicodemo, ¿sí? Hechos, o sea, aparte del libro de Hechos de los Apóstoles que escribió Lucas, hay por ahí un libro de Hechos de Juan, uno de Pedro, uno de Andrés, uno de Tomás, ¿sí? Aparte del Apocalipsis que escribió el apóstol Juan, que acabamos de leer un pasaje, hay uno de Pedro, hay un Apocalipsis de Pablo, ¿sí? Ahorita vamos a explicar eso. Hay una epístola de los apóstoles, ¿sí? O sea, como si los 12 se hubieran juntado a escribir una epístola en general a las iglesias, que algo similar pasó, hermanos, en el concilio de Jerusalén, donde se le mandó una carta por medio de Pablo y de Bernabé a todas las iglesias diciéndoles que, pues, que no judaizaran, ¿verdad? Que simplemente pues, respetaran a sus hermanos, que siguieran las enseñanzas de Jesucristo, pero que no era necesario que se circuncidaran. Pero de ahí pues se toma para decir que todos juntos escribieron una epístola, ¿verdad? La historia de José, el padre de Jesús, ¿sí? Y un evangelio del nacimiento de María. Estos libros, hermanos, todos son pseudoepígrafos. Si recordamos esa palabra, quiere decir que el nombre que está aquí escrito, ¿sí?, no es en realidad el nombre de la persona que lo escribió. Simplemente alguien que quería fama, quería dinero, como nos decía el pastor, ¿verdad?, en una enseñanza de la fama, la dama y la lana, pues quería eso, hermanos. Entonces pues, como Santiago está ya perdido, o Santiago el apóstol ya lo asesinaron, pues yo voy a escribir aquí un libro y decir que él fue, ¿verdad?, que me lo dio a mí, que yo era su sirviente, que yo era su ayudante y él me lo dio a mí. Sí, un Apocalipsis de Pedro. O sea, si ya el de Juan se está distribuyendo, se está leyendo en muchas iglesias, pues yo voy a hacer uno que sea
Apocalipsis de Pedro, ¿sí? Uno que sea Apocalipsis de Pablo. Entonces son libros, hermanos, que fueron inventados y pues que, como les mencionaba, los tenemos aquí, los nombramos, hermanos, para que sepamos que si en algún momento, de repente ahí en las redes sociales vemos una enseñanza de un apóstol que diga, vamos al Evangelio de Santiago, ponga su Biblia en el Apocalipsis de Pablo, usted diga, caray, espérame, ese ¿de dónde salió? Sí, ese no existe, no son reales, ¿sí, hermanos? Entonces tengamos cuidado, ese es el objetivo por el cual aparecen aquí, para que los identifiquemos, hermanos. Evangelios solamente hay cuatro, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esos son los evangelios, Apocalipsis de Juan, nada más. Amén, hermanos. Hechos de los apóstoles, escrito por Lucas. No hay más, hermanos. Amén. Y bueno, vamos a terminar ahora sí, hablando acerca de esta pequeña conclusión. Sí, el Nuevo Testamento, hermanos, es una hermosa colección, más pequeña, mucho más pequeña que el Antiguo Testamento, de las enseñanzas de los apóstoles que nos llevan a encontrarnos, hermanos, a ver en Jesús al Redentor de la humanidad, hermanos, ¿sí? Así como a transmitir, nos impulsan, nos invitan, hermanos, a transmitir una palabra divina de esperanza, ¿sí? Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, hermanos, vemos al Padre, ¿sí?, en todo su esplendor, con todo su poder, con toda su gloria, haciendo obras grandiosas, hermanos. En el Nuevo Testamento, lo principal, hermanos, más allá de los milagros que sí hizo el Señor, de las sanidades, de las resurrecciones, de las liberaciones, de calmar las tempestades, más allá de todo eso, lo que debemos ver es esto: ver a Jesús como el Redentor de la humanidad, como nuestro Redentor. Amén, hermanos. Eso es bien importante cuando leamos los libros del Nuevo Testamento, ver siempre en ellos reflejados al Señor como nuestro Redentor, como nuestro Salvador. Amén, hermanos. Entonces, vamos a terminar por el día de hoy, hermanos, esta hermosa enseñanza. Créanme que yo quisiera seguir, pero como se van a tratar los libros ya independientemente en cada uno de sus capítulos, de sus lecciones, la próxima semana no nos perdamos, hermanos, la lección de los evangelios, ¿sí? Para ver de qué se tratan, cuál es la diferencia y estemos todos reunidos. Amén, hermanos. Entonces, vamos a terminar. Póngase usted de pie, si puede hacerlo ahí en su casa, hermanos. Nuevamente reúna a su familia, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor, vamos a orar por nuestros hermanos que nos han pedido específicamente en Guayaquil, Ecuador, nuestro hermano Neri en Alberta, Canadá, y nuestro hermano Peter en Columbia Británica, también en Canadá, que son iglesias, hermanos, son congregaciones que están padeciendo, hermanos, ¿sí? Pero vamos a orar por ellos, que el Señor los fortalezca, amén, al igual que nuestros hermanos en en Sonora y en toda la República Mexicana, ¿sí? Desde Mérida hasta Sonora, hermanos, en Veracruz, en Nayarit, en Oaxaca, en el estado Ciudad de México, a todos el Señor nos los bendiga, hermanos, en Estados Unidos, Israel, Colombia, Ecuador, etcétera, en España también, ¿sí? A nuestro hermano Juan Pedro, que ahí está desmañanándose a las 3 de la mañana, despertándose para ver los estudios. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, cuántas gracias te damos, Señor, por la bendición que nos das de haber terminado una lección más, Padre, de comenzar ahora esta parte, Señor, de tu palabra, Señor, del Nuevo Testamento, Señor, donde viene ya la conclusión, Padre, donde viene ya, Padre, el cierre de todo lo que aprendimos en el Antiguo, Señor, ahora verlo hecho realidad, Padre, en la vida, en el ministerio de tu Hijo Jesucristo, Padre, y en cómo, Señor, Él cumplirá lo que falta, Señor, en unos meses, días, años, Padre, viniendo por nosotros, Padre, y habitando, Padre, ya después, Señor, aquí en una nueva tierra y un nuevo cielo, Padre. Ayúdanos, Señor, a entender esta palabra, Señor. Llénanos, Padre, con tu sabiduría, con tu poder, con tu Espíritu Santo, Padre, para que la revelación venga a nosotros, Padre, y seamos capaces, Señor, de sentir que tú nos hablas, Padre, de saber que tú nos hablas, Padre, que seamos sensibles a escuchar tu voz, Padre.
Te lo pido por favor, Señor, en el nombre de Jesús, ten cuidado de todos nuestros hermanos, Señor, por favor. Protege, Señor, a nuestra hermana Sony, Señor, y las personas, Señor, que se reúnen con ella allá en Guayaquil, Padre. Nuestros hermanos Peter y Neri, Señor, en Canadá, Señor, también tú dales guía, dales sabiduría, Señor. Te lo pido por favor, Padre, al igual que por todos nuestros hermanos alrededor del mundo, Señor. Cuídanos tú, Padre, líbranos de todo mal. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Sé exaltado por siempre, Padre Santísimo. Amén. Amén, hermanos. El Señor los bendiga. Nos vemos la próxima semana, si el Señor así lo permite, o no ha venido Él por su iglesia, hermanos. No nos perdamos también el día de mañana el estudio de la epístola del apóstol Juan. Y el jueves, hermanos, el de los dones, sí, la segunda parte del don de milagros. Y bueno, sábado la oración, domingo el culto general. Ya sabe, hermano, denle like a los videos, comente, hermanos, compártalo para que YouTube lo empiece a mostrar a otras personas. Amén, hermanos. El Señor los bendiga, que tengan una excelente noche. Hasta luego.